La frontera sur de México. Larga y compleja historia de esta frontera. Nuestro país limita al sur con Guatemala en su mayor parte y una porción con Belice. Mide aproximadamente 1.250 kilómetros de largo. Es una línea irregular e imprecisa. A diferencia de la frontera norte, que es desértica y plana en general, la del sur es selvática y en ciertos puntos es una línea imaginaria dada a la exuberante vegetación y que está poco poblada. Una parte la define el río Suichate, en otra parte el río Usumacinta y un tramo el río Hondo, que es la frontera de Quintana Roo con Belice. Pero en su mayor parte es una línea imaginaria que únicamente se define en el papel. Con Guatemala hay varios puntos fronterizos, no existen grandes ciudades y las poblaciones que la conforman tienen orígenes muy similares. Mientras que con Belice solo existe un punto de entrada, de Chetumal cruzando el río Hondo hacia Santa Elena en Belice. Esta frontera tiene marcadas diferencias con el país vecino por el idioma, la cultura y las tradiciones. La historia de esta frontera es muy diferente a la del norte, aunque también llena de conflictos. La línea divisoria fue muy cambiante. En 1821, al constituirse el Imperio Mexicano, con Iturbide, Centroamérica se integró a México y después se separa al caer el imperio. Chiapas permaneció indefinida primero y se integra a México después de hacer un plebiscito. No se incluyó la región del Soconusco y en 1842 México lo incorpora al territorio, iniciándose con Guatemala un conflicto que se resuelve en 1882 a favor de México. Desde entonces, la frontera ha permanecido estable en esa parte. En cambio, la frontera con Belice fue inestable e indefinida por mucho tiempo. Esa zona era parte del territorio maya. En 1841 se formó la República de Yucatán, que volvió a integrarse a México en 1848. Pero la frontera seguía sin definirse, ya que desde 1847 se había iniciado el conflicto conocido como la Guerra de Castas, financiada en la última parte por los británicos, hasta que Porfirio Díaz negocia con Inglaterra y acuerdan la frontera definitiva. La frontera sur, especialmente con Chiapas, es una frontera porosa, le llaman algunos. Otros la definen como una frontera sin ley. El intercambio de mercancías en ambos lados de la frontera no tiene ningún control, mucho menos la entrada de inmigrantes de Centroamérica y de otros países distantes. No se lleva ningún registro, ni existe control alguno. Esta situación provoca infinidad de problemas de todo tipo. Tiene niveles altos de delincuencia y, por supuesto, la corrupción es muy común. Las autoridades poco hacen por cambiar o por combatir la ilegalidad. A través de la historia, esta parte de México ha estado olvidada por los gobiernos desde hace siglos. Realmente es una zona muy rica, pero desatendida. Hemos sido injustos e indolentes con esta parte del país. Los problemas son mayúsculos, pero la misma historia nos muestra la gran aportación que dieron a la República y que no se les ha compensado. La frontera sur es un territorio extremadamente rico en zonas arqueológicas que están semi-explotadas. Las lluvias ahí son copiosas, sin embargo, muchos poblados carecen de agua corriente. En esa zona del país, los grupos indígenas no son incorporados al desarrollo. Los índices de marginación son verdaderamente lastimosos. Esta frontera está poco poblada y menos desarrollada. Es un bastión del territorio que no se le reconoce su verdadero valor y que muchos mexicanos que viven ahí no son partícipes del progreso de otras regiones. La frontera sur de México es tan importante como la frontera norte, pero que muchos mexicanos nos negamos a voltear. Yo soy Rangel Palafox y les recuerdo que conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.